El universo de la prensa social vuelve a sacudirse con una información que, lejos de ser superficial, arrastra un trasfondo especialmente delicado. La situación que atraviesa Ana María Aldón no solo es compleja, sino que, según apuntan distintas fuentes, habría alcanzado un nivel de gravedad mayor del que se había trasladado públicamente hasta ahora. Lo que en un principio parecía un episodio puntual empieza a dibujar un escenario mucho más profundo, con matices que obligan a replantear por completo la percepción que se tenía de ella en las últimas semanas. Aunque fue recientemente cuando ella misma decidió dar un paso al frente y reconocer que no estaba bien, hablando abiertamente de un estado de ansiedad elevado, lo cierto es que ese testimonio podría quedarse corto frente a la realidad que estaría viviendo en la intimidad. En televisión dejó caer que atravesaba un momento complicado, pero quienes aseguran conocer detalles de su día a día sostienen que la situación habría sobrepasado ese punto inicial, entrando en una fase bastante más delicada. Existen límites evidentes a la hora de abordar este tipo de temas, especialmente cuando afectan a la salud, pero la preocupación en su entorno es creciente. En medio de ese contexto aparece un episodio que ha terminado de encender todas las alarmas. En Sanlúcar de Barrameda, lejos de focos controlados o apariciones públicas medidas, se produjo una escena que refleja con crudeza su estado emocional. Ana María, acompañada por varias personas de su círculo cercano, fue vista rompiéndose por completo en plena calle. Sin discusión previa, sin un desencadenante visible, simplemente se derrumbó. Algunas imágenes comenzaron a circular poco después, instantáneas que, según diversas versiones, habrían sido extraídas de un vídeo grabado por alguien que presenció la escena. Ese momento, captado de forma espontánea, transmite una sensación de desbordamiento difícil de ignorar. Lo más llamativo no es únicamente el hecho en sí, sino lo que representa. Cuando una persona llega a ese punto en un espacio público, sin poder contener la emoción, suele ser el reflejo de una acumulación previa de tensiones que terminan por estallar. Y en este caso, todo apunta a que no se trata de un único problema, sino de una suma de factores que han ido erosionando su estabilidad poco a poco. Uno de los elementos que más peso parece tener es el cambio radical en su situación económica. Durante una etapa de su vida, los ingresos que percibía eran considerablemente altos, con una presencia constante en televisión y en otros formatos mediáticos. Sin embargo, ese escenario ha cambiado de forma drástica. Las oportunidades ya no son las mismas, la exposición se ha reducido. Con ello, también los ingresos. La diferencia entre aquel nivel de estabilidad y el actual resulta significativa, y adaptarse a ese descenso no siempre es sencillo. La falta de seguridad económica, especialmente cuando se ha vivido en una situación muy distinta, puede generar una presión constante que acaba afectando directamente al bienestar emocional. A este aspecto se le suma el impacto psicológico que conlleva mantenerse en el foco mediático. En muchas ocasiones, quienes forman parte de este entorno terminan construyendo una versión de sí mismos que responde más a lo que se espera de ellos que a lo que realmente son. Mantener esa imagen de fortaleza, de indiferencia o de control absoluto puede funcionar durante un tiempo, pero tarde o temprano pasa factura. El desgaste interno acaba saliendo a la superficie, y cuando lo hace, suele hacerlo de forma abrupta. En medio de todo este escenario aparece un elemento que ha llamado especialmente la atención y que, de alguna manera, introduce un giro inesperado en la historia. Se trata de la actitud que habría adoptado José Ortega Cano, una figura con la que Ana María Aldón ha mantenido una relación marcada por altibajos, tensiones públicas y episodios de evidente distanciamiento en los últimos tiempos. Precisamente por ese historial reciente, lo que ahora se comenta ha generado sorpresa en muchos sectores. Según distintas voces cercanas, el torero estaría plenamente informado de la situación que atraviesa su expareja. Lejos de mantenerse al margen o adoptar una postura fría, habría decidido tenderle la mano. No es una versión confirmada oficialmente, pero sí un rumor persistente que ha ido ganando fuerza en determinados entornos. De ser cierto, supondría un gesto cargado de significado, especialmente si se tiene en cuenta que no hace tanto tiempo las declaraciones de Ana María hacia él habían sido especialmente duras, incluso incómodas. Sin embargo, hay lazos que, por mucho que se deterioren con el paso del tiempo, no desaparecen por completo. El hecho de compartir un hijo en común parece haber actuado como un punto de conexión lo suficientemente fuerte como para dejar a un lado reproches pasados y priorizar una situación que, en estos momentos, podría requerir apoyo humano por encima de cualquier conflicto previo.
Este posible acercamiento también invita a reflexionar sobre cómo cambian las dinámicas personales cuando uno de los implicados atraviesa una etapa especialmente delicada. En contextos así, muchas veces las diferencias pierden peso y surge una especie de tregua emocional que no responde tanto a una reconciliación formal, sino a una necesidad de actuar desde la empatía. En ese sentido, el movimiento de Ortega Cano, si finalmente se confirma, podría interpretarse como un intento de estar presente en un momento complicado, más allá de todo lo ocurrido anteriormente. Al mismo tiempo, hay otro aspecto que no ha pasado desapercibido y que refuerza la sensación de que algo no encaja en la normalidad habitual de Ana María Aldón. Su ausencia en distintos compromisos profesionales, especialmente en televisión, ha generado inquietud. Según se ha comentado, habría recibido propuestas para acudir a determinados programas, pero ha optado por no hacerlo. Esta decisión no parece fruto de una estrategia puntual ni de un simple cambio de agenda, sino más bien una consecuencia directa de su estado actual. Alejarse del foco mediático, aunque sea de manera temporal, puede interpretarse como una necesidad de tomar distancia, de ganar espacio para recomponerse y recuperar cierto equilibrio. No es una decisión fácil, sobre todo para alguien cuya presencia pública ha sido una parte importante de su actividad reciente. Sin embargo, también evidencia que, en estos momentos, la prioridad podría no estar en mantener la exposición, sino en atender cuestiones personales más urgentes. Esa retirada, lejos de calmar el interés, ha provocado aún más preguntas, alimentando todo tipo de interpretaciones sobre lo que realmente está ocurriendo. En paralelo, continúan circulando informaciones que no han trascendido de forma oficial, comentarios que se mueven en un terreno más privado y que, de confirmarse, podrían cambiar por completo la dimensión de lo que se conoce hasta ahora. Se habla de situaciones más complejas, de aspectos que irían más allá de lo que ella misma ha reconocido públicamente. No obstante, ante la falta de pruebas concluyentes, lo más sensato es mantener la prudencia y no amplificar versiones que podrían no ajustarse a la realidad. Aún así, el simple hecho de que este tipo de relatos existan ya indica que la preocupación en su entorno no es menor. De hecho, quienes forman parte de su círculo más cercano estarían siguiendo la evolución de los acontecimientos con cierta inquietud. La sensación general es que no se trata de un bache pasajero ni de un episodio aislado, sino de una etapa más profunda, donde confluyen múltiples factores que han ido acumulándose con el tiempo. Esa acumulación, cuando no se gestiona adecuadamente o cuando supera la capacidad de reacción de una persona, suele desembocar en momentos de colapso emocional. Llegados a este punto, resulta inevitable dejar a un lado el juicio superficial y observar la situación desde una perspectiva más humana. Más allá de opiniones previas, de críticas o de afinidades, lo que se dibuja es el retrato de alguien que podría estar atravesando una etapa especialmente difícil. Nadie está exento de cometer errores o de tomar decisiones cuestionables, pero eso no elimina la posibilidad de que, en determinado momento, todo ese peso termine pasando factura. La combinación de factores que se intuye en este caso es especialmente compleja. Inestabilidad económica, presión constante derivada de la exposición mediática, desgaste emocional acumulado y cambios significativos en su estilo de vida. Cada uno de estos elementos, por separado, ya supone un desafío importante. Juntos, pueden convertirse en una carga difícil de sostener. Es en ese punto donde muchas personas experimentan una sensación de desbordamiento, una pérdida de control que se traduce en episodios como los que han empezado a salir a la luz. Quizá por eso, este momento marca un antes y un después. Porque cuando la imagen pública empieza a resquebrajarse, lo que queda es la persona real, con sus inseguridades, sus miedos y sus límites. Es ahí donde el relato deja de ser una simple crónica social para convertirse en algo más profundo, más cercano a la realidad cotidiana que cualquiera podría experimentar en circunstancias similares. En el fondo, todo parece apuntar a que Ana María Aldón se encuentra en una etapa de gran vulnerabilidad, donde las certezas escasean y las decisiones se vuelven más complejas. El desenlace de esta situación dependerá, en gran medida, de cómo logre afrontar este momento, del apoyo que reciba y de su capacidad para reconstruirse poco a poco. Por ahora, solo queda esperar a que el tiempo aporte más claridad. No se descarta que, en algún momento, decida hablar con mayor profundidad sobre lo que está viviendo, tal y como ya hizo en parte al mencionar su ansiedad. Hasta entonces, lo único evidente es que se enfrenta a un periodo especialmente delicado, donde cada paso que dé puede marcar el rumbo de lo que está por venir.